Bien, lo que vamos a ver hoy es consultas sumarias. Ya vimos las clases pasadas, consultas simples, vimos consultas multitabla, vimos cómo incorporar varias tablas en una consulta con el join, vimos el join dentro de la cláusula from, vimos los tests que existen, test de comparación, test de pertenencia a conjunto, de rango. Ahora lo que vamos a ver es otro tipo de consultas que nos permiten resumir datos o agregar los datos de una base de datos, agregar en el sentido de, por ejemplo, sumar un valor agrupándolo, o lo que vamos a hacer es utilizar funciones. Estas funciones lo que aceptan una columna como argumento y producen un dato o un valor como resultado. Las funciones que existen de columna, las estándares que están en todas las bases de datos, son el sum, que calcula el total de una columna, de la columna que le pasamos como argumento, el ABG, que calcula el promedio, el count, que cuenta la cantidad de valores, el max, que va a obtener el valor máximo que tenga la columna, el min, que obtiene el contrario del max, es el opuesto, obtiene el mínimo de la columna. Y algo a considerar es que todas estas funciones ignoran los valores null. Es decir, bueno, en el caso del sum no hace diferencia el resultado, ya que si un registro en la columna que estamos tratando de sumar tiene un null, no la toma en cuenta, pero no altera el resultado. Lo que puede estar alterando un poco o sea, puede mostrar un resultado distinto a lo que estamos pensando es, por ejemplo, en la función de count, o en la función de ABG, de promedio, o en la de máximos y mínimos. Tengamos en cuenta, bueno, en máximos y mínimos, al descartar todos los null, el null no va a ser nunca devuelto, pero en el caso de los promedios, tengamos en cuenta que no va a ser la suma directa dividido el total de filas, sino que va a ser la suma de esa columna dividido el total, la cantidad de filas distintas de null que tiene esa columna. Suma y el promedio solo aceptan una columna numérica como argumento. En el caso del máximo y el mínimo, puede ser de cualquier tipo de datos, tanto fecha, cadena de caracteres o números. Va a devolver el máximo y el mínimo de acuerdo a, bueno, en el caso de los números, del mayor o de mayor a menor. En el caso de las fechas también, de ordenadas de mayor a menor. Y para las cadenas de caracteres, lo que va a tener en cuenta la función maximin es el ordenamiento según el set de caracteres que esté usando en ese momento, si es ASCII o es Unicode o alguno de estos. En el caso del count, tenemos aparte una variante, que es el count asterisco, que cuenta la cantidad de filas que hay en una tabla. El count asterisco, perdón, no es la cantidad de valores que tenga una columna, ya que al indicar asterisco es cantidad de filas que tiene la tabla. Después, si hacemos count, una columna, cantidad de filas distintas de null que tiene dicha columna. Y también tenemos una variante del count, la cantidad si uno usa dentro del count, dentro de los paréntesis uno puede usar una cláusula distinct y el nombre de la columna. Esto es para contar cuántos valores distintos hay en esa columna, que no es lo mismo que contar cuántas filas tienen valor y no es lo mismo que contar cuántas filas tiene la tabla. Acá podemos ver un ejemplo de una consulta que estamos sumando el monto total de facturas. Bueno, en este caso aplicamos condiciones de filas, en este caso para la fecha, que sean del mes de enero del 2020, es el total, sumamos el total vendido en enero del 2020. Se aplica, si lo están viendo ahí, se aplica después que se seleccionaron las filas, recuerden las reglas de procesamiento. ¿Cuántas facturas hay en el año 2020? Para eso usamos un count asterisco. Y en esta última podemos ver el monto promedio facturado para la sucursal 3. Filtramos las facturas que sean de la sucursal 3 y mostramos el monto promedio. Otro ejemplo más, que es el máximo monto, que se facturó en febrero del 2020, en este caso, condiciones nuevas, pero lo que interesa es ver cómo se escribe la función, siempre entre paréntesis el nombre de la columna. Si es necesario, se cualifica. Recuerden que el cualificar es darle un alias a la tabla. Aquí lo que se está mostrando es la fecha de la primera factura emitida,
cuál es la fecha más chica cuando se emitió la primera factura en este año y la fecha de la última. En este caso siempre tengan en cuenta, muchas veces hay que acordarse de este registro que cuando se pide, por ejemplo, o la persona más vieja, o la persona de mayor edad, o la persona más joven, muchas veces, y que lo hagan sobre un modelo de tablas en las cuales no tienen la edad, sino que la calculan a partir de la fecha de nacimiento. Tengan en cuenta que la persona más joven sería que la fecha más nueva, la fecha más reciente. Persona más vieja o de mayor edad, la fecha más chica, la mínima, la más vieja, la más distante. A veces se les eso es para que tengan en cuenta cuando hacen ejercicios o por lo menos cuando están respondiendo a algún cuestionario. Si les piden el más joven, no es el máximo, sino es el mínimo. Pero son algunas cosas que les cuento como para que lo tengan marcado al momento de responder. Algunas consideraciones a tener en cuenta con las funciones sumarias. Bueno, como dije, en el promedio el argumento es numérico. En el count, y utilizando el nombre de una columna, es la cantidad de valores no nulos de esa columna. El tipo de dato no importa, puede ser numérico, fecha o carácter. El resultado va a ser un número de 0 a n. El count asterisco es la cantidad de filas existentes en la tabla. El count distinct, n, el count distinct, una columna, es la cantidad de valores no repetidos en la columna. Entonces si un valor está 100 veces, lo considera como una vez, cuenta 1. No importa la cantidad de veces que está un valor, siempre en el count distinct aporta un 1 al resultado final. El sum, en este caso la columna tiene que ser siempre numérica. En el máximo y en el mínimo, como dije, el resultado de la columna puede ser cualquiera, perdón, el argumento puede ser de cualquier tipo y el resultado va a ser del tipo según el argumento. Algo a tener en cuenta, ¿qué pasa si toda la columna tiene null? El sum, el ABG, el mínimo y el máximo van a devolver null, pero el count va a devolver 0. Esto es importante para tener en cuenta cuando veamos subconsultas. Y bueno, ya vamos a ver en un test nuevo de que aparece cuando vemos subconsulta, el hecho de considerar esto, si toda la columna es null o no, y que el count al menos va a devolver 0. O sea, no importa, si no hay un solo valor cargado en la columna, va a devolver 0. Ese es el count sobre una columna. El count asterisco siempre va a devolver la cantidad de filas que que devuelva la consulta. Puede ser 0 o n. Tenemos las funciones sumarias, pero como vimos hasta ahora, las funciones sumarias nos devuelven un solo valor y una sola fila. Podemos introducir el concepto de consultas agrupadas, es decir, agrupar por algún campo que consideremos clave para agrupar. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo dice mostrar el monto total comprado por cliente en el año 2018. Y podemos ver que se agrega una cláusula más en el select, que es el group by. El group by lo que nos va a permitir es agrupar por los campos que especifiquemos en el group by. En este caso estamos especificando el ID del cliente. Podemos ver hacia la izquierda que tenemos una tabla con 4 columnas, ID del cliente, número de factura, la fecha y el total. Y lo que está diciendo la consulta es que agrupemos por ID de cliente. Con lo cual, lo primero que va a hacer el motor es ir al from, recordemos regla de procesamiento, ir al from, elegir la tabla facturas y aplicar la cláusula where. Dejar solo aquellas facturas donde el año sea 2018. Una vez que hizo eso, vamos a obtener la tabla intermedia, lo que estamos viendo, en donde solo me han quedado los registros que el año son del 2018. Se descartó un registro, si pueden ver. Un registro del cliente 5, la factura número 7. Fue descartada. El siguiente paso es aplicar el group by. Y cuando aplique el group by, lo primero que hace es ordenar esa tabla intermedia por los campos que están especificados en el group by. En este caso, el ID de cliente. Ordena por ID de cliente y luego lo que hace es dividir esa tabla y definir y armar grupos donde el ID de cliente es igual. En este caso arma 4 grupos. Uno para el cliente 1, uno para el cliente 2, uno para el 5 y uno para el 6. En el cliente 1 hay una sola fila, pero en los otros 2 grupos hay 2. Y por último, lo que hace es aplicar y hacer el sum para cada uno de esos grupos, generando una salida final
en donde muestra lo que dice el select, el ID de cliente y el resultado de la suma dentro de cada uno de los grupos. Preguntas, porque es fundamental con este pequeño ejemplo notar cómo trabaja el group by, qué es lo que hace cada uno de los pasos y por qué la salida. Bien, sí, en el group by pueden agrupar por todas las columnas que ustedes quieran. Tengan en cuenta que cuando agrupan, por ejemplo, por 2 columnas, el orden con el que se va a armar la tabla intermedia cuando se ordene va a ser primero la que esté más a la izquierda y dentro de ese grupo la de más a la derecha. En este caso que tenemos factura, no nos enfoquemos en que no tiene sentido hacer un grupo por número de factura, pero si hubiésemos puesto ID cliente, factura, la columna factura, el zoom se hubiese podido armar lo mismo, solo que iba a ser el zoom de una sola fila, porque no tenemos el número de facturas repetidas. O sea, todos los grupos iban a tener una sola fila. Pero ese proceso de armar el grupo tiene en cuenta todas las columnas que coloquen en el group by. Y el orden es de izquierda a derecha. Primero genera el grupo más grande por la columna de más a la izquierda y va generando subgrupos por las columnas que van estando hacia la derecha, hasta que armó el grupo, el último grupo, el más chiquito, y el zoom lo aplica en ese último grupo, en ese último subgrupo que generó. Lo importante de acá es que una vez que arman el group by, que se arman los grupos, todas las columnas que no están involucradas o en la función de grupo o en el group by desaparecen. Es decir, en este caso, una vez que armó el grupo por ahí de clientes, la columna de factura y la columna de fecha van a desaparecer y va a poder sumar. Y nos va a quedar el resultado final del group by, va a ser la última tablita que estamos viendo ahí, ID de cliente y bueno, en este caso comprado. Tengan en cuenta que el group by lo que hace es eliminar todas las columnas de la tabla facturas que no están involucradas ni en la función ni en el group by, con lo cual nos impide mostrar algo que no haya sido puesto en el group by o en una función. En este caso, en el select no podríamos ni usar no podríamos usar ni la fecha ni la factura. Sí, más o menos es justo lo que dice Emiliano. O sea, lo que ven el grupo, lo que ven, lo pongamos lo pongo al revés nomás, pero el concepto es básicamente ese. En el select solo puedo poner columnas que están en el group by o funciones sumarias. ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué digo que lo que pongo en el select solo puedo elegir cosas definidas en el group by o funciones sumarias? Porque no estoy obligado a elegir todo lo que está en el group by para poner en el select. En el group by puedo tener 3 columnas y en el select poner una sola. Si agrupáramos por la columna de factura, sí, pero como ya la columna de factura no la hemos puesto en el group by, ya no la podemos elegir, no podemos mostrar el número de la factura. Veámoslos así. El sentido de agrupar por cosas y no mostrar, ¿qué sentido tiene? En el caso de que puedo mostrar cosas, menos cosas de por las que agrupé. No me gusta ser taxativo y decir, no, siempre, no va a haber un solo caso en el que no lo necesiten hacer. Se puede hacer. La mayoría de las veces, generalmente coincide el group by con el select. Pero habrá casos en la realidad en la cual quieran solo quizás mostrar el zoom. No importa el ID del cliente, sino yo quiero saber, y ya vamos a ver cuando veamos subconsulta, que va a haber casos en los cuales van a agrupar por atributos, pero solo van a poner la función sumaria, porque el resto no importa. Ahora, para mostrar, probablemente si tenemos 5 columnas y mostramos una sola, es como que le estamos dando poca información al usuario y vamos a ver hasta quizás repetidas algunos valores. Lo que digo es, no están obligados, o sea, si ponen de menos en el select no va a pasar nada. El problema va a ser que pongan de más. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si ponen algo que no está en el group by, que pongan algo que no pongan algo que está en el group by, no hay problema. Ahora, que pongan algo que no está en el group by, sí, porque en ese caso hay un error. Va a dar error la consulta. En el mejor de los casos vamos a estar probando la consulta interactiva, como están haciendo con Sole, ustedes en su máquina, con un motor, una consola. En el peor de los casos podríamos haber programado una consulta en un programa y saltar después en el programa o en algún momento quizás una consulta que se usa poco. Generalmente se usa el group by, va a estar asociado mucho a lo que es reportes y los números o sea, cuando uno muestra cosas tiene que tener la relación de
de dónde viene ese número que están agregando. O sea, ya sea, qué sé yo, por ejemplo, mostrar el monto total, dice, mostrar el total vendido por ciudad y por provincia. En el Group By probablemente agrupen por provincia, después por ciudad. Ahora, mostrar solo la provincia, nos van a quedar los nombres de provincia repetidos con los montos de cada ciudad. Es como que no va a tener sentido la información que estamos mostrando, pero no va a dar error. Lo que vimos hasta ahora fue agregamos el Group By. Sobre el Group By ahora vamos a obtener grupos. Así como pasamos de sumarizar y tener una sola fila, ahora pasamos a sumarizar, a agregar por columnas, pero podemos querer también ponerle condiciones a estos grupos. Decir, bueno, no quiero ver todos los grupos, yo no quiero ver todos los clientes, yo quiero solo ver los clientes que me compraron más de 5.000. Tengamos en cuenta que no es una condición que le estamos poniendo a una fila, con lo cual no podemos ponerlo en el where. ¿Por qué? Porque el where es siempre previo al group by. En el orden, recuerden siempre las reglas de procesamiento cuando se ejecuta el where. El where viene después del from, pero antes del group by. Entonces aparece una nueva cláusula que es el having. En el having nosotros podemos utilizar las funciones sumarias o algún atributo que está definido en el group by para ponerle condiciones a los grupos. La mayoría de las veces van a ser utilizar las funciones sumarias, decir que la suma sea mayor que algo, mayor o igual, que el promedio también, o que el máximo sea igual a algo, o que el mínimo sea menor que algo. Casi siempre va a ser una función. También en el having se pueden aplicar todos los tests que vimos hasta ahora, test de comparación, el test de pertenencia a conjuntos. Entonces podemos decir que la suma in, una lista de valores, o la suma, en este caso el test de comparación, o la suma between, un rango de valores. El like tendría utilidad si estamos hablando, por ejemplo, del máximo y del mínimo, que soportan caracteres. En el caso de el is null, sería para todos menos para un count, porque el count siempre va a volver cero, con lo cual nunca va a devolver nulo. Podría usarse. Entonces, podemos ponerle esos patrones. Y no aparece, y no hay ningún otro nuevo. En este caso, el ejemplo vemos que deja solamente dos grupos. Consideraciones a tener en cuenta. El motor va a devolver una fila siempre por cada grupo que se forme. Tengamos en cuenta, como les dije recién, el where incluye condiciones para las filas y se ejecuta antes del group by. El having son condiciones para los grupos. Se pueden incluir funciones sumarias. Casi siempre el having va con un group by y después del group by. Pero podría estar solo. En ese caso podría ser una consulta que solo tiene funciones sumarias y le ponemos un having para que muestre o no muestre los valores, de acuerdo a un criterio. El resultado de toda consulta agrupada ya sale ordenado, por lo que estamos por el atributo group by. Recuerden que, mire, veíamos que en este caso, una vez que hacía el group by por ID de cliente, los ordenaba por ID de cliente para poder agrupar. Razón por la cual el resultado que va a devolver el motor es ordenado por los atributos que dice el group by y en forma ascendente, de izquierda a derecha y en forma ascendente. Concepto que va a tomar más fuerza ahora es por la forma en que se toman los exámenes. Nunca, pero nunca escriban una función sumaria en la cláusula where. O sea, no importa, yo siempre por ahí doy este consejo, no importa si no saben dónde tiene que ir, pero acuérdense que no va en el where. O sea, si ustedes saben que tienen que restringir un grupo por el total, por la suma, bien. Si no se acuerdan que es en el having, porque puede pasar, uno cuando está con los nervios o rindiendo un examen, no se acuerda que va en el having. No importa, es preferible que no lo escriban a que lo pongan en el where, porque en el where ustedes no pueden sumarizar. ¿Por qué? ¿Por qué razón no pueden sumarizar en el where? Bien, porque es por filas, y en el where todavía no agruparon, y para poder sumarizar necesitan que se agrupe. Bien, se hace antes. Exacto. Las funciones sumarias para cuando tienen que ser condiciones siempre van en el having, o sea, véanlo así, las funciones sumarias van en el select y en el having. Todas las columnas del select
que no estén dentro de una función de grupo, deben estar en la cláusula group by. Es lo mismo que dije antes, que en el select todo lo que pongan en el select, no todo lo del group by va al select, pero todo lo del select debe estar en el group by. No es una relación ida y vuelta la obligatoriedad. Pero si escriben una columna en la cláusula select que no esté dentro de una función de grupo, una función sumaria, recuerden ver que esté en la cláusula group by. Como estándar no se permite el uso del asterisco, como se usa así en el select. O sea, no pueden poner group by alias de una tabla punto asterisco. Muchas veces porque no es necesario poner todas las tablas, todas las columnas de la tabla, porque estamos sumarizando por alguna. Entonces, si ponemos asterisco es como que estamos poniendo todos los atributos de la tabla y cuando vamos a sumarizar, ¿qué pasaría si yo pongo todos los atributos de una tabla y después intento obtener el máximo, por ejemplo, el sueldo promedio por empleado? Bien, sería un grupo por fila, exacto como dice Gabriel, un grupo por fila de la tabla. ¿Por qué sería un grupo por fila? Debido a, no pueden ser iguales debido a, está normalizado. Y al normalizar, ¿qué cosa definimos para cada tupla? Bien, tiene una clave primaria. La clave primaria ya hace que la tupla sea única. Si ustedes están usando la clave primaria en el group by, están dejando que todos los grupos tengan una sola fila. Recuerden eso también como ayuda para cuando resuelven una consulta. Si ustedes ven que están incluyendo toda la clave primaria de la tabla por la cual quieren agrupar dentro del group by, o la clave primaria no está bien definida, supongamos que sí, que ya normalizaron y que está bien definida, o la consulta de agrupamiento no está bien, porque si no les van a quedar todos los grupos con una sola fila.